Romanos, capítulo 12, verso 1, el que tiene título, a ver, que dice deberes cristianos. Y yo le voy a leer un poquito de allí y como siempre vamos a ir viendo a qué refiere y a qué está apuntando acá. Dice así, Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y acá no está poniéndote un día, una hora, ni qué momento tiene que ser, sino que es un ruego, en este caso del apóstol Pablo, a nuestros hermanos y para todos, ¿no? Y el ruego de Pablo es por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? La misericordia de Dios es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Pablo está diciendo, les ruego por el sacrificio que hizo Cristo por vos y por mí, que tu vida la presentes delante de Dios como un sacrificio vivo, porque ya no tenemos que sacrificar nada para encontrar perdón por los pecados, sino que ya hubo un sacrificio una vez y para siempre, el de Cristo Jesús, por tu vida y por mi vida. Entonces te ruego que por ese sacrificio, por las misericordias de Dios, por su gracia, por las misericordias de Dios, tu cuerpo, tu vida, la presentes como un sacrificio vivo. Y después no solamente vivo, sino santo, santo, apartado para Dios, apartado del mal para Dios, para vivir para Él. Y esto no encierra una vida eclesial en el sentido de solamente dentro de una congregación. De alguna manera, la palabra iglesia misma nos está demandando el salir afuera, o sea, eclesia. Entonces, si nosotros pensamos en la vida cristiana, Dios me sigue llamando aún estando en tu casa, aún estando confinado, algunos ya están teniendo su vida normal o rutinaria, por decirlo de una manera. Pero esto tiene que seguir siendo. Estés congregándote semanalmente con un horario, vamos a llamarle con ese privilegio, o no. Estés solo y no tengas a otro cristiano alrededor tuyo, o tengas a tu familia. El llamado es que nos estemos presentando delante de Dios como un sacrificio vivo y santo. O sea, la santidad sigue siendo el distintivo del cristiano. El que nació de nuevo, el que fue transformado por el Espíritu Santo y sigue siendo transformado día a día, busca y necesita y anhela la santidad, vivir cada vez apartado de todo lo que pueda ir en contra de la voluntad de Dios para servir a Dios. Y vuelvo al mismo, el servicio no se encuentra solamente en 2 horas semanales dentro de una congregación. El servicio a Dios pasa a ser todo lo que vos haces durante tu día y tus responsabilidades, todo lo que tenés por delante. Eso, todo sea lo que sea, eso es el servicio a Dios. Incluye, primeramente, claro que sí, a la familia de la fe. Pero acá es claro. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por lo que hizo Cristo por vos y por mí, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y después dice, ¿qué es su culto racional? Podríamos llamar, porque el culto racional es, de alguna manera, la forma correcta de adorar. Y si vos creías o entendés, o a veces capaz que olvidás, que adorar a Dios no es solamente cantarle, o canciones lentas o canciones más rápidas, como quieras pensar, adorar a Dios no es ese tiempo musical, congregacional, sino que adorar a Dios es poner tu vida a su servicio, pero adorar a Dios encierra presentarte delante de Él, tener comunión y relación con Él, colocándote en el lugar que corresponde y colocándole en el lugar que merece y que corresponde en tu vida. Esa vida, tu vida cuando está rendida y se coloca debajo de nuestro Dios, bajo su amparo o a sus pies,
en humillación delante de Él, está haciendo una vida que está adorando a Dios, independientemente de que toda alabanza merece tu Dios, toda honra merece tu Dios, mi Dios. La adoración, la forma correcta de adorar, es presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, si sin santidad, sin estar buscando apartarse para Dios, alejándose de lo malo, buscando su voluntad, si yo no estoy haciendo eso y de repente estoy cantando, no es nada. Puedo estar cantando, pero mi corazón puede estar en cualquier otra cosa. Mis sentimientos están colocados en el pecado y puedo estar alabando, adorando a Dios, y no es adoración a Dios. Por eso Pablo exhorta de una manera con este ruego, ¿no? Que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros, que ese es el motivo por el cual sos cristiano, o el motivo por el cual yo soy cristiano, porque Cristo pagó en la cruz por vos y por mí. Y no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo para que hagamos su voluntad. La vida cristiana no se resume a un día de reunión. Y es doloroso y es triste, y ya he hablado con varios hermanos y sé que a algunos les va a pegar mucho más fuerte, a otros les pega menos, en el sentido de saber de que la reunión hoy no está, quizás sea por un poquito de tiempo, pero nosotros tenemos que saber vivir como cristianos, más allá de no tengo reunión, yo sigo siendo cristiano. No puedo salir a predicar afuera, yo sigo siendo cristiano. No puedo cantar, yo sigo siendo cristiano. ¿Pero por qué? Porque no se trata de estas cosas. Estas cosas son el resultado de lo que ya hizo Cristo por mí. Cristo sigue estando en mí, aunque no me dejen hablar, aunque no me permitan salir, aunque no me permitan moverme. Cristo sigue estando en mí, Él ya lo hizo por mí, todo por mí. Y yo soy para Él, para siempre. Entonces, aunque no me dejen congregarme con hermanos o no me permitan, vamos a suponer que nos tengan prohibida la predicación o nos pueden prohibir predicar, nos pueden prohibir cantar, nos van a poder prohibir, no sé, reunirnos, como estaba diciendo, estudiar su palabra, lo que quieran decir. Pero algo jamás van a poder prohibir es que tengamos una relación con Dios. Porque Él mora en mí a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él mora en vos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, vos estás con Dios y Él va a estar contigo hasta el final. Eso es una promesa. Hasta el último momento. El Espíritu Santo va a estar en vos. Y vamos a estar con Él después presente hasta el final. Eternamente. Entonces la vida cristiana es mucho más que un día de reunión que deseamos y anhelamos. Y yo sé que sí. Lo deseo. Hace 10-15 minutos antes de comenzar oraba que deseo fervientemente poder congregarme con mis hermanos, abrazarlos, compartir la palabra con ustedes, reírnos, charlar, compartir. Pero si me lo quitasen para siempre, Cristo sigue morando en mí, sigue estando en mí. Y mi relación con Él no va a cambiar, al revés, tendría que profundizar. Porque yo vivo para Él y vivo por Él. Y si tengo el privilegio de poder reunirme, gloria a Dios, porque lo voy a hacer para ser de bendición a otros, para poder recibir de otros lo que Dios ha colocado en los demás. Si puedo predicar su palabra, voy a predicar en todo momento. Si puedo alabar su nombre hacia afuera, alabar en el sentido de cantar, lo voy a hacer en todo momento. Pero mi vida va a seguir siendo una vida de adoración. Y eso no me lo puede quitar nadie. La vida de adoración no te la puede cortar nada ni nadie. Porque el Espíritu Santo mora en vos. Y mora en mí. Entonces, mi relación con Dios no está asentada o no depende de lo que Él me llama a hacer por causa o por lo que Él hizo por mí. Mi relación con Dios es mi relación íntima y personal con Él a través del Espíritu Santo por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y me relaciono de padre a hijo. Eso no puede cambiar. Y debería profundizarse, más en tiempos de tribulación o tiempos difíciles.
Se los comparto para que ustedes se puedan sentir animados de que Dios mora en ustedes, y si tienen a Cristo tienen todo, todo. Y si querés y lográs tener la capacidad de poder moverte de tu casa, si sos solo, estás sola, tenés el privilegio de poder moverte en cualquier momento, en cualquier lugar, sacrificio vivo y agradable, andá a los pies de Dios y necesitas tener comunión con hermanos, bueno, muévase y váyase y sacrifíquese un poquito en buscar a alguien con quien pueda compartir de Cristo. Si tenés una familia que, dale gracias a Dios, está en Cristo, son creyentes o están contigo compartiendo tus tiempos, ponés una canción si querés adorar y te pones a cantar y que te sigan cantando atrás y que levanten las manos, que cierren los ojos y se quiebren delante de Dios y puedan pasar tiempo con Dios. Si es lo que uno extraña, y yo sé que varios de ustedes lo necesitan, más allá si está alguien o no está alguien. ¿Puedo tener mi propia reunión en mi casa? Claro que sí. O debería tener que ser así. Sobre todo para el liderazgo del hogar. Su responsabilidad de preparar un mensaje, o su responsabilidad de preparar una palabra, o sencillamente poder tener conversaciones espirituales. Entonces, nuestra forma correcta de adorar, como dice otra versión, ¿no? Ese culto racional es presentándonos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo. Eso es agradable a Dios. Después el verso 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, ya lo vimos en algunas prédicas anteriores. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo. Por lo tanto sería: no se conformen a las conductas y a las costumbres pecaminosas de este mundo. Y cuando dice no se conformen, o sea, que no adquieran la forma en la que los demás se manejan, la forma en la que los demás se muestran o se mueven cuando son conductas pecaminosas. No imiten las costumbres, no imiten las características, no imiten la forma en que se expresan aquellos que están pecando en esa forma de hablar, en esa forma de mostrarse, en sus costumbres, en sus culturas, en su misma conducta. No imiten las conductas y las costumbres pecaminosas de este mundo. Eso es lo que quiere decir que no se conformen a este siglo. Porque alguno lo puede hasta leer suelto, y lamentablemente a veces la falta de profundizar en la palabra, uno termina diciendo: bueno, no me conformo a este siglo. Sí, este mundo no sirve para nada, todo esto no sirve para nada, yo estoy acá y no sirvo para nada, y no me conformo con nada, y soy un inconforme de todo. No apunta a eso, pero lamentablemente tengo que hacer este tipo de aclaración para que uno no se vaya y se desvíe para cualquier lado que no tiene nada que ver. Porque después dice: no, la Biblia dice no te conformes a este siglo. Entonces todo lo que está creado es una basura. No. Dios es el que creó todas las cosas, y todas las cosas las sostiene Él, y todas subsisten por Él. Entonces, cuando habla de no conformarse a este siglo, habla claramente de no conformarse a las costumbres, a las conductas pecaminosas de este mundo, o sea, que no las imitemos. Y a cambio dice: si no, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto entra en la prédica anterior, o sea, el verso 1 y el verso 2 de Romanos 12, 1 y 2, es un resumen de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el andar en el Espíritu encerraba, primeramente, pensar en las cosas del Espíritu. Y acá te dice: bueno, vos querés pensar en las cosas del Espíritu. Perfecto. Entonces presentate primero delante de Dios como un sacrificio vivo y santo. Y ahora, no te conformes a este mundo, no lo imites, no ocupes tu mente con basura. Transformate. ¿Cómo me transformo? Transformo mi vida, mi persona, a través de renovar mi entendimiento. Ahora, nos transformamos en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar.
Nos transformamos en personas nuevas cuando comenzamos a transformar nuestra forma de pensar. ¿Cómo logramos transformar nuestra forma de pensar? A través de la misma palabra de Dios, porque empezamos a pensar en las cosas del Espíritu. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento y seguimos ocupando nuestra mente, a veces ocupamos nuestra mente en cosas que ya no deberían estar. A veces son basura, a veces no van ni para un lado ni para el otro, pero no suman. No están edificando tu vida, no te están haciendo madurar. Entonces, yo no me quiero conformar a este siglo, a esta corriente. Pero sí quiero transformarme. No me quiero transformar en lo que Dios no quiere que yo sea, sino en lo que Él espera que yo sea. Quiero ir transformando mi vida cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, necesito renovar mis pensamientos. Porque muchas veces lo que vos creés que es correcto no es correcto. Muchas veces en las posturas que vos te parás y afirmás como verdades absolutas en tu vida, como pilares para poder relacionarte en tu vida, no son las correctas. No son las correctas. Y sabemos que no son las correctas porque si vos las pesás en una balanza, ponés esos conceptos que vos creés como absolutos y ponés la palabra de Dios del otro lado, la palabra de Dios va a pesar mucho más. Entonces, podés ver que en realidad sí te estabas conformando con este mundo, con este siglo, con sus conductas o costumbres pecaminosas. El tema era que no te estabas dando cuenta, pero no te vas a dar cuenta hasta que no indagues en la palabra de Dios y empieces a ver cómo piensa nuestro Dios. Y ese pensamiento, esa forma que Él tiene de ver y de entender y establecer lo correcto, es la que tenemos que buscar y anhelar. Entonces no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que debemos transformar nuestra persona, nuestra vida, y lo hacemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de esta manera vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Viendo que hay pensamientos en mí que sé que naturalmente no los tendría y me están dando evidencia que el Espíritu Santo está dentro mío y está transformando mi corazón, voy a poder llevarlo a cabo y voy a poder ver que realmente eso era lo que Dios quería para mí. Y muchas veces puedo estar parado en una posición, yo le podría llamar porfiada o terca, orgullosa, y no salgo de esa posición y no es la correcta. Si la comparo con otras personas o con lo que está alrededor mío, quizá parezca la más correcta. Pero la más correcta no quiere decir que sea la correcta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién pesa más? ¿Tu opinión, tu forma de ver la realidad, tu forma de pararte y plantarte frente a una situación? ¿O la forma en la que Dios establece que tenés que pararte, funcionar o responder según como Él lo ha establecido? Fíjate que la exhortación del apóstol Pablo es que pensemos que realmente vayamos a la presencia de nuestro Dios buscando la santidad por lo que ya Él hizo por nosotros. No permitamos que las conductas y las costumbres y todas las pavadas que hay hoy en día nos arrastren y ocupen más tiempo en nuestra mente y que podamos transformar nuestra persona, renovando el entendimiento. Voy a leerles el verso 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá hay algo muy interesante y yo creo que este verso es neurálgico en este capítulo. Sin poder entender no vamos a poder entender todo lo que viene después, ni tampoco en profundidad los anteriores dos. Te voy a explicar por qué. Dice el apóstol Pablo, ¿no?, que por la gracia que le había dado Dios, la gracia de ser apóstol,
el enviado, un enviado de Dios. A cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, ¿qué le está diciendo? Ninguno crea que sus conceptos y sus puntos de vista sobre sí mismos son más entendibles y respetables que la misma palabra de Dios. Si vos tenés un concepto más alto de vos mismo que el que debes de tener, no podés pensar con cordura sobre vos mismo, estás cayendo en el mismo pecado de alguna manera que Satanás. Y es altivez, la altivez, ¿no? El orgullo. ¿Qué pasa con esto? Si yo me creo mejor de lo que soy. Es más, Pablo dice, ninguno de ustedes, no tengan más alto, no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piensen sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si yo no logro tener un concepto de mí claro, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pienso con cordura, si yo pienso claramente quién soy yo a la luz de la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que realmente necesito urgente a Cristo en mi vida y necesito urgente al Espíritu Santo guiando mi vida, porque sé que si no estoy en Él, no puedo hacer nada. Que lo poco o mucho que pueda lograr es por su gracia y es porque Él mora en mí. Y que si me dejara a mí hacer lo que a mí me parece o como a mí me gustaría, sería un desastre. Ese es el concepto que tengo de mí. Que sé que hoy quiero y busco vivir totalmente dependiente de Dios. Porque cualquier cosa que yo lleve a cabo por las mías va a dar como resultado un desastre. Desde el comienzo voy a estar haciendo las cosas mal. Entonces, aquellos que creen o se creen mejor de lo que realmente son, están teniendo un concepto de sí mismos más alto. Hay un gran problema con eso. Porque de principio, si miramos para los versos anteriores, sus entendimientos creen no necesitar ser renovados. El que tiene un concepto alto de sí mismo cree que tiene más capacidad de la que realmente tiene. Eso es lo que está diciendo. Y si vos te crees que tenés más capacidad de la que realmente tenés, estás creyendo que hay cosas que no las necesitas, quizás las necesitan otros, no vos. Y ya no estás pensando con cordura. Y si crees que no, hay cosas que no necesitas, estás teniendo altivez. Y si estás teniendo altivez, no te estás mostrando de manera santa. Y si no te estás mostrando de manera santa, no estás pudiendo adorar de forma correcta a Dios. Entonces, si yo no puedo aplicar este verso en mi vida, o no califico porque mi mente todo el tiempo tiende a pensar que soy mejor que los demás, soy mejor de lo que yo creo, me pongo en un lugar en ciertos momentos, en ciertos aspectos de mi vida que no necesito los otros, a los demás. Yo esto lo puedo manejar solo, no necesito expresarme, no necesito hablar con Dios. Bueno, me voy a dar cuenta en realidad de que voy a subir hasta un punto donde voy a caer y la caída va a ser dura. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le decía que esto era neurálgico? Claramente, porque al tener un concepto más alto de sí mismo, me estoy colocando en una altura ya, me estoy colocando en un pedestal, y desde ahí arriba miro a los demás, ¿no? Desde una altura y a los otros los encuentro desde mi cosmovisión más abajo que mi persona. Y si hay alguno que es muy capacitado,
quizá no lo vea de abajo, pero que por lo menos lo empato. Y eso es una característica claramente del orgulloso, del altivo. ¿Qué pasa con el orgulloso, con el altivo? ¿Qué pasa con aquel que tiene un concepto más alto de sí mismo, se cree mejor de lo que realmente es? Como le decía, muchas veces tiende a creer y a entender que no necesita a los demás. El que tiene un concepto más alto de sí mismo denota altivez y no puede presentarse delante de Dios ni tampoco responder con fidelidad y tampoco con entusiasmo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios lo va a llamar a servir a los demás. Y si yo estoy en una posición alta, ¿cómo voy a servir a los demás? El verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate qué increíble, porque si yo tengo un concepto más alto de mí mismo, del que debo tener, o yo me creo mejor de lo que realmente soy, no voy a poder aplicar los versos que siguen. Por eso está ahí, neurálgicamente, se colocó en un lugar perfecto ese verso. Porque si yo miro hacia atrás y tengo un concepto más alto del que debo tener, indudablemente no puedo estar viviendo, no estoy en santidad. Y tampoco voy a poder agradar a Dios ni poder comprobar cuál es su buena voluntad, ni tampoco estoy renovando mi entendimiento, porque mis pensamientos, creo yo, son mucho más grandes y más altos que los que realmente son. Por lo tanto, cuando me dicen que debo de necesitar a los demás, ¿cómo voy a necesitar a los demás? Yo no necesito a los demás. No lo necesito porque yo me creo que soy capaz o porque sencillamente no siento. El no siento es maravilloso, ¿no? Porque no nos manejamos por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice que debemos de obedecer. Entonces, Pablo le dice, bueno, de la manera que hay un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así somos nosotros. Así sos vos y soy yo. Somos muchos. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos, fíjate, dice, y todos, miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros. A ver. Aquel que tiene un concepto alto de sí mismo, o mayor del que debe tener de sí mismo, cree no necesitar ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, soy cristiano, quiero servir y seguir a la cabeza que es Cristo, pero no quiero ir al lado de nadie, ni que nadie me acompañe, ni estar cerca de nadie. Bueno, hay una contradicción entonces en el concepto de cristianismo. Porque Cristo dice que somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Y no nos está dando chance. Vos y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y miembros del cuerpo de Cristo significa miembros los unos de los otros. El que tiene un concepto más alto de sí mismo no puede aplicar el concepto de cuerpo a su vida. Y quiero leerles Filipenses capítulo 2, el verso 3 y 4, porque tampoco puede aplicar estos pasajes que les voy a leer ahora, que van a la perfección, amalgamados. Fíjense lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, y es lo que haría aquel que tiene un concepto alto de sí mismo. Y dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Miren estas características. Primero, deberíamos desarrollar la capacidad de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si vos te crees muy bueno en algo, déjame decirte que si no tenés la capacidad de estimar a los otros, y desde el lugar que vos entendés estar, motivar, alentar, animar, contagiar,
a los demás, te estás colocando en una posición más alta de la que crees estar. El que realmente tiene esa capacidad sabe cómo ver a los demás como superiores a sí mismo. Sabe deleitarse y disfrutar de lo que los demás tienen, porque entiende claramente lo que no tiene. Yo no sé si te pasa eso. No sé si realmente estás logrando ver a Cristo y escuchar esto, porque esto es importante, ver a Jesús. Yo no sé si estás logrando ver a Jesús en el resto de su cuerpo. En el resto de su cuerpo. Ver a Jesús en el resto de sus miembros. Y no porque son todos inmaduros o porque son pecadores. No. Yo te estoy diciendo que vos tengas la capacidad, como dice acá, con humildad, característica de Cristo, estimar a los demás como superiores a vos mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, no siendo un egoísta, sino cada cual también por lo de los otros. No me interesa la vida de los demás. Esa frase, no me interesa la vida de los demás, es totalmente anticristiana. No te estoy diciendo que seas un chusma y un metido. No que seas una persona que quiera estar metida en la vida de todo el mundo y saber lo que pasa en todos lados. No, esa característica es totalmente pecaminosa. Pero el desentendido, el que cree que no va a pecar, si cuanto menos entero me alejo porque no me interesa, el sentimiento de no me interesa realmente la vida de mi hermano, es totalmente pecaminoso, tal igual de pecaminoso como aquel que quiere saber toda la vida y obra de sus hermanos. Son dos extremos, totalmente pecaminosos. Ahora, aquel que desarrolla la humildad logra comprender cómo Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, se hizo hombre y vino a servirte. Y vino a dar su vida por vos. Él vino, Dios mismo, se despojó de sí mismo y vino a servirte. Vino a servir. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener? Tenemos que saber que somos pecadores. Y nos tiene que alegrar saber que hay un Dios tan maravilloso y tan bueno, tan lleno de gracia y de amor, que cada día renueva sus misericordias y nos levanta y nos llama y nos da nuevas oportunidades y nos da bendiciones que no esperamos recibir y nos abre puertas que pensamos que no se van a abrir o coloca personas alrededor con las capacidades que vos ni yo tenemos y que las necesitamos. Tenemos que poder disfrutar y gozarnos del Dios que nos ha salvado y al cual servimos. Digno, totalmente digno de toda gloria, digno de toda adoración. Y también es digno de que yo pueda vivir mi vida, volcar mi vida a buscar imitarlo como un seguidor de Cristo. Yo creo que si nos negamos a esto, a entender que somos un cuerpo y nos necesitamos y que no podemos lograr ver a los demás como superiores a nosotros mismos, estamos negando, de alguna manera estamos negando que Él nos ha llamado a servir como cuerpo. Y yo sé que de repente la mano está entrelazada entre la muñeca y el antebrazo, pero no está cerca del pie, pero son un cuerpo, ¿no? Y se trabajan juntos. Así tenemos diferentes iglesias en todas partes del mundo. Pero como iglesia local, no te creas que hay una mano y dentro de tu congregación hay un pie que lo tenés re lejos. No, pensá que sos un cúmulo de células que están trabajando pegaditas unas al lado de las otras. No hay chance de escapar. Somos muy poquitos. Y en realidad la vida cristiana, como te decía, no se resume de un día congregacional. Se resume de una relación. Así como tenés una relación con Cristo, vas a desarrollar una relación personal con el cuerpo de Cristo. Y vas a disfrutar de poder ver a algunos, o de hospedar a algunos,
o de encontrarte a alguno y poder orar, o poder compartir el Señor, o poder evangelizar juntos, o poder visitar a tu pastor poder visitarte, o como fuese, pero seguís manteniendo una relación de comunión, independientemente de si hay o no un día de reunión, o un día de enseñanza, o un día de oración. Tu vida con Cristo sigue porque Cristo mora en vos. Ahora, por eso yo no quería que el concepto de cuerpo de Cristo se resuma tan chiquito a un templo o a un lugar de reunión, sino el ser miembros los unos de los otros implica algo mucho más grande, la iglesia de Cristo, tus hermanos. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esto no son palabras mías, son puestas por el Espíritu Santo para que nosotros abramos los ojos y digamos, oh, ¿cómo estará mi hermano? ¿Cómo estará mi hermana? Pero no, a ver, esto tiene que repercutir mucho más fuerte y mucho más profundo en aquel que está rechazando esto en su corazón, o aquel que tienes anestesiado, sedado o totalmente frío su corazón frente a esta verdad. Y para aquel que lo ejercita o lo tiene adquirido, desarrollado, que encuentre gozo, que encuentre aliento y que se encuentre en estos pasajes y diga, wow, yo esto lo estoy aplicando y me está siendo realmente beneficioso para mi vida. Bueno, que se mantenga constante. Porque sé que así como hay algunos que luchan con esto, hay otros que lo pueden sobrellevar y lo pueden disfrutar por haber encontrado por dónde deben de causar su vida para vivir realmente una vida cristiana. El verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, acá hay muchas cosas. De manera que teniendo diferentes dones, o sea, está hablando de que la iglesia tiene diferentes capacidades especiales, regalos de Dios. Como arriba decía, que cada uno tiene funciones distintas. Entonces, muchas veces el cristiano entiende que no tiene ciertas capacidades que sus hermanos tienen, pero ¿sabes qué pasa? A veces te molesta el paquete en el que viene la capacidad especial, ¿no? Yo no tengo esto que fulano tiene, pero ¿por qué fulano lo tiene? Sería mejor lo tuviera Mengano, porque fulano, justo el paquete viene en esta persona. Yo quería que ese don lo tuviera otro. Me genera cierta distancia, cierto rechazo, justo a esta persona. Y eso lamentablemente pasa en el corazón engañoso, en el corazón humano, en el corazón cuando está desenfocado de Cristo. Muchas veces lo que nos molesta no es, no nos va a molestar las capacidades especiales que Dios tiene, nos molesta en el paquete que Dios lo colocó. Y si lo llevas a la familia, al plano de la familia, en el hogar, las capacidades que tiene tu esposa o tu esposo o tus hijos, probablemente no las tengas. Y muchas veces te molesta decir, mirá, para poder disfrutar de eso es tan difícil porque me genera tanto choque. Bueno, perfecto, pero estamos entendiendo que tenemos que ser moldeados entonces, y que tenés que ser moldeado. Tu vida tiene que ser moldeada a la imagen de Cristo, y la otra persona que está a tu lado también. Ahora, acá habla de un don en particular este verso, ¿no? Habla de diferentes capacidades especiales, de diferentes regalos de Dios a su iglesia, a sus hijos. Ahora, según la gracia que nos fue dada, ¿no? Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es ese don de profecía que habla ahí? De alguna manera, dice, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Según la gracia que nos es dada, si Dios nos dio la capacidad de hablar en su nombre, hagámoslo sin apartarnos de la fe. Si Dios te dio la facilidad de hablar en su nombre, porque la profecía es hablar los oráculos de Dios, hablar los misterios de Dios, hablar su palabra, hablar su voluntad, esbozar su voluntad. Y hoy tenemos la palabra de Dios
Y nosotros cuando la estamos predicando, estamos hablando su voluntad. Y si yo tengo esa capacidad, esa gracia de compartir la palabra de Dios, la profecía, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, si puedo tener esa capacidad especial que otros no tienen de transmitir su voluntad, bueno, lo tengo que hacer a que úsese conforme a la medida de la fe. Y la versión, la palabra, la Biblia, la versión La Palabra de Hispanoamérica dice: hágalo sin apartarse de la fe. Me encantó, porque aquel que tiene esa capacidad especial de pararse y hablar en el nombre de Dios va a ser fuertemente tentado de poder hablar fuera de la voluntad de Dios. Decir, esto también dice Dios cuando Dios no lo dice. Ser tentado de responder muchas veces de manera no fiel a preguntas, a cosas que te puedan suceder, a responder o a querer defender la fe sobre temas que de repente no estoy preparado para hacerlo. Pero como tengo la capacidad especial de hablar y hablar en su nombre, muchas veces termino diciendo lo que realmente no sé. Para todo aquel que predica siempre va a estar esa tentación de hablar más de lo que realmente sabe. Y por eso me gustó esta versión. Aquel que tiene la capacidad de profecía, aquel que tiene la capacidad de hablar en su nombre, no se aparte de la fe. ¿Sí? Tenga cuidado con cómo habla y cómo se expresa y qué cosas dice, porque muchas veces estás parando en nombre de Dios. Como en este momento estoy transmitiendo su mensaje, y si yo me aparto de la fe, me aparto de lo que Él estableció, voy a estar pecando. Entonces, hay otra versión que dice, si aquel que tiene la capacidad de hablar en su nombre, que lo haga como corresponde a un seguidor de Cristo. Eso también me gustó. Te parás a hablar en su nombre, bueno, hacelo como aquel que tiene que demostrar con su vida que es un seguidor de Cristo. No sigas hablando lo que vos quieras hablar, lo que vos quieras decir, las cosas que vos quieras hablar, como si fuese que Él lo dice en su palabra. Y las estás acomodando porque de repente querés hacerle entender algo a alguien. Eso es peligrosísimo. Esta profecía este don de profecía no es el don de profecía o la profecía del Antiguo Testamento, donde directamente el profeta recibía la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo para esbozarla al pueblo, sino que al revés, hoy ya revelada la voluntad de Dios, Dios ha repartido este don de profecía a aquellos que tienen la capacidad especial de poder hablar la voluntad de Dios en determinado momento, en un cierto lugar, para personas en un lugar específico, así como los pastores se paran delante de las congregaciones. Les ha dotado de la capacidad de hablar y profetizar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya revelada. En el Antiguo Testamento ellos la hablaban y estaba siendo revelada en el momento que la estaban hablando. Hoy ya está revelada y nosotros la transmitimos. Y hay algunos que Dios ha repartido ese don de profecía, esa capacidad especial de hablar en su nombre. Para aquellos tienen que cuidarse y deben de hablar y no apartarse de la fe mientras hablan. Ahora, otros dicen que por la gracia que nos fue dada, algunos tienen esa capacidad de servir. Entonces el de servicio, si es de servicio, verso 7, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y fíjate qué interesante, porque la palabra exhortación ahí encierra por lo menos dos palabras más. Puede ser animar a otros, ¿ah? El que anima, en animar, ocúpese de en animar, o el que consuela en consolar. Consolar y animar y exhortar en el griego es la misma palabra. Entonces aquel que tiene esa capacidad, dedíquese a eso, en animar, en exhortar, en consolar. El que reparte con liberalidad, el que lidera, el que preside con solicitud. Y me gustó la Nueva Traducción Viviente porque dice, el que lidera, que tome la responsabilidad en serio. Eso me sacudió tremendamente.
el que lidera, el que preside con solicitud, el que lidera tome la responsabilidad en serio. El 9 dice que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, odiemos lo malo y sigamos lo bueno. El 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, como familia. En cuanto a honra, y ahí viene lo mismo que hablábamos al principio y que también hablaba un poco en Filipenses 2. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Es una constante que donde vos vas a poder crecer o vas a poder encontrar descanso, refugio, consuelo o también ánimo, va a ser en los que Dios colocó en el cuerpo de Cristo, pero alrededor tuyo. Fuera de su voluntad no podemos hacer nada. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Les quiero compartir hasta acá. Luego, si Dios me permite, haré otra prédica con el resto de los pasajes para terminar este capítulo. Cuando empieza a hablar de los dones, como les leí del capítulo, desde el verso 6 hasta el verso 9, hasta el verso 8, 6, 7 y 8, Pablo lo que está haciendo es hacerles entender lo importante que son unos y otros. Y lo importante que es entender que somos necesarios los unos con los otros. Y no para levantar un lugar físico y tener reuniones semanales, sino para que nuestra vida sea moldeada a la imagen de Cristo y cada día podamos transformar nuestra vida en santidad para poder hacer su voluntad y agradarlo a Él. Aquellos que Dios colocó alrededor de mi vida son los instrumentos que Dios colocó para forjarme y formarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si yo me niego a formar parte del cuerpo, me estoy negando a poder acercarme a Dios y poder agradarle a Él y poder adorarlo de la forma correcta. Por eso decía, el verso 3 es fundamental. Si te encontrás despreciando el cuerpo de Cristo, te estás encontrando despreciando el sacrificio de la cruz y te estás colocando en un lugar mayor que el que realmente tenés que tener. Y quiero, en realidad, también poder animarte a que puedas decir, bueno, yo realmente necesito pensar en la voluntad de Dios, cómo Dios me llama a pensar. Necesito renovar mi entendimiento, porque realmente pienso todo lo contrario de Cristo, de su iglesia. Necesito renovar mi entendimiento, necesito transformar mi persona, necesito pensar en las cosas del Espíritu. No quiero tener un concepto más alto de mí mismo, sino quiero pensar de mí con cordura, poder estimar a los demás como superiores a mí mismo, poder entender la necesidad que tengo de ser parte del cuerpo de Cristo y que Dios no se equivocó colocando a la familia que colocó en mí, alrededor mío, de sangre y la de la fe sobre todo. Ellos están puestos ahí, vos estás puesta ahí o puesto ahí, yo estoy puesto acá, por la voluntad de Dios, con el fin de poder perfeccionarnos para la obra que Él nos llamó a hacer, para poder cumplir sus propósitos divinos. Entonces encontrá aliento, encontrá esperanza en Dios de que si hoy formás parte del cuerpo de Cristo y te colocó a las personas que te colocó al lado, tenés una cantidad de hermanos a tu alrededor con capacidades especiales que vos no tenés, pero que estás necesitando para poder seguir creciendo en este camino, para la gloria de Dios, para agradarlo a Él, porque esto se trata de Cristo y no se trata de lugares físicos, no se trata de alcanzar sueños ni de alcanzar metas, se trata de poder vivir una vida de adoración al que te salvó. Vivamos esa vida de adoración. Comencemos por casa, comencemos a solas y vamos la mano de Dios y que Dios en su gracia, en su tiempo, roguemos a Dios para que nos permita, como cuerpo, no solo mantener la unidad en el Espíritu, sino pronto estar congregados en su nombre. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Dios te guarde y disfrutá el Evangelio, disfrutá de formar parte del cuerpo de Cristo, disfrutá de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que quiere y lo va a hacer en vos y en los que están alrededor tuyo. Y vas a ver la mano de Dios obrar. Pronto va a pasar, esto
pasa. Pero como decíamos la vez pasada, los que hacemos la voluntad de Dios, los que procuramos hacer la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Deseo ser ese y deseo verte también siendo esa persona que procura hacer la voluntad de Dios. Un abrazo para todos, los extraño un montón, los estoy visitando, saben que sí, y bueno, pronto nos vamos a ver con los que quedan. Y bueno, nos estamos hablando. Saludos para todos los que están viendo, para los que también no pertenecen a la barca, pero sí somos miembros los unos de los otros. Espero que también te haya bendecido la palabra y que te haya hablado del Señor. Y bueno, un abrazo para todos. Nos vemos pronto.